escuchar hacer ver en realidad un video de Nadine declarando sobre Locumba en una especie de justificación romántica. Yo creo que en este video se le ve a ella muy orgullosa, pero también diría como muy enamorada de usted. Veamos el video. El levantamiento de Locumba, ¿no? Se ha dicho que es un psicosocial, o que fue un psicosocial para poder tapar, pues, la huida de Vladimiro Montesinos. Usted estuvo ahí también y tuvo un protagonismo, ¿no? Eso sí me marca un poquito de pico, porque yo creo que eso es una de las cosas más hermosas que ha hecho Llanza. Que es la herencia, que no fue montado de ninguna manera. Yo cuando, recordando mis épocas de novia, yo cuando comencé a salir con él tenía esa idea ya. No de tomar el poder, sino hacer un golpe institucional, porque él consideraba que quien estaba sosteniendo el régimen corrupto e ilegítimo de Alberto Fujimori era la Fuerza Armada. Es casi una declaración romántica porque ella considera que es un acto hermoso, quizá el más hermoso que ha hecho en su vida, casi tanto como casarse con Nadine. La verdad que me emociona verlo. Sí, se le han aguado un poquito los ojos. Sí, recordar esas épocas. Pero ella dice que desde que la conoció, ya usted entretenía esa idea. Claro. La conoció durante Fujimori, supongo. Claro, nos conocimos pues en el año 97 aproximadamente, cuando ya la institución estaba viviendo un descontento por la entrega de Tiwinsa al Ecuador. Acuérdate que ya se había producido el Tratado de Itamaraty, donde el Perú cede territorio, que a mi juicio no debió haberlo cedido, pero ya es un tema que ya volteamos la página. Pero hubo una convulsión social. Acuérdate que en Iquitos se creó a una política, le decían la Miss Tiwinsa, y hubieron muertos, ¿no? Y hubieron temas pendientes, y yo te lo digo porque en el conflicto del Cenepa, en la zona de Tiwinsa hubo conflicto y hay soldados muertos. Sí, entonces, yo obviamente era una afrenta. Me tocó cubrir información era en la guerra. Era una afrenta en ese momento para las mismas Fuerzas Armadas que fueron a defender la patria. Entonces, obviamente ya había un malestar y se iban descubriendo poco a poco las violaciones de derechos humanos. Temas que uno iba viendo cómo se estaba exponiendo a una Fuerza Armada que debe defender su patria, enfrentarse contra peruanos. Y en segundo lugar, se estaba viendo la corrupción, ¿no?, de los altos mandos de la Fuerza Armada gracias al régimen de Fujimori, que compraba todo. Estábamos viendo ya el tema de una prensa, la creación del fenómeno de las prensas chichas, que iban a sacarle la mugre, a dañar la imagen, mediar la moral de los que pensaban diferente, de un tema de descontento, de descomposición de la sociedad peruana gracias a un régimen autoritario. Usted ha dicho que se siente orgulloso de haber peleado en el conflicto del Cenepa, pero no se siente orgulloso de haber participado de la lucha contra la subversión. En el tema de la guerra con Ecuador, ¿usted la peleó? Yo estaba en el conflicto, hemos estado en el conflicto, he estado en el PB4 antiguo, he estado en el PB Llave, he estado en el PB Nambaye, hemos estado cuando todavía era Quinta DIS. Nosotros llegamos cuando era Quinta DIS, cuando estaba el general López Trigoso, antes que llegue el general Quiabra, antes que eso se convierta en sexta región. Yo he estado 2 años, acuérdate, en esta región. Pero si es antes de que llegue el entonces coronel Quiabra, quiere decir que fue antes de que el conflicto, digamos, estalle. El conflicto fue en febrero del 95. A raíz del conflicto nosotros vamos para allá. ¿Hasta qué mes se quedó usted en la zona de batalla, digamos? Nosotros hemos estado en la cordillera del Cóndor, 2 años. Estuvo destacado por años ahí. 2 años estaba allá. Por eso, pero digamos, el momento exacto de la guerra, digamos, cuando estalla la guerra es enero del 95, ¿verdad? Sí. ¿En ese momento estaba ahí? No, nosotros vamos, a raíz del conflicto nos mandan a la zona del conflicto, no solamente a mi unidad, mandan un conjunto de unidades. Y ya nos quedamos ahí, inclusive ahí ya construimos nuestros cuarteles. En esta zona nosotros hemos tenido que construir nuestras propias barracas. ¿Y en la guerra tuvo que disparar contra alguien? Eso es un tema que yo creo que prefiero mantener el tema de la guerra en lo que es el entorno de la guerra. Se lo pregunto porque usted ha dicho que está orgulloso Estoy orgulloso de eso. Estoy orgulloso. Y la siguiente pregunta sería... Y tengo que explicarlo por qué. Porque una cosa es defender el país en un conflicto externo, estás defendiendo la patria. Y otra cosa es el conflicto interno, donde estás defendiendo un Estado de Derecho, que en esas épocas, en esas zonas no había Estado de Derecho. Cuando uno llega
a las zonas de emergencia, te dicen que tú vas a defender el Estado de Derecho, pero no hay Estado de Derecho. Tú tienes que hacer labores de Estado, tienes que hacer de juez, de abogado, de todo tienes que hacer allí. Y eran muchachos que ni siquiera tenían familia, iban como jefes militares y tenían que hacer labor política porque se crearon estos comandos políticos militares porque los políticos de ese entonces le pusieron la papa caliente al ejército. Por eso que digo, una cosa es defender la patria en un conflicto externo, que creo que es un orgullo de todo peruano y toda peruana, y otra cosa es entrar en un conflicto interno que es una lucha entre peruanos. Como le decía, yo tuve la oportunidad de cubrir información en la guerra del Cenepa y me quedé con una sensación muy desoladora después de esa guerra porque vi morir a muchos jóvenes peruanos, porque vi mutilados por las minas ecuatorianas a jóvenes que ni siquiera habían terminado la secundaria. ¿Qué sensación se quedó usted? ¿Ganamos o perdimos esa guerra con Ecuador? Mira, yo también vi eso en mi salida, que yo salgo en mi segundo año, a raíz de que ingreso a la Escuela Superior de Guerra. En el helicóptero que yo salgo, me estoy llevando un soldado muerto por la acción de una mina y otro soldado que había perdido la pierna. Unos meses atrás había muerto un capitán, hijo de un general, del jefe de Estado Mayor General del Ejército, también por acción de minas. Entonces, todo eso lo hemos vivido nosotros, ¿no? La sensación que yo tengo es que el ejército ganó la parte operativa, pero creo que las condiciones políticas no reflejaron eso, y creo que en ese sentido hubo una desazón, un descontento en el interior de las Fuerzas Armadas de un conflicto que no reflejó en los términos del acuerdo, tal vez la acción misma de las fuerzas militares. Pero ahora, esa es la sensación que se sintió, lo sentí como soldado, sintió pero hoy día ganamos como o político perdimos. creo que Mi tenemos pregunta que apostar era, a la integración militar. de la paz con el Ecuador, a la integración con Ecuador volteando la página. Yo estaría de acuerdo con usted en que zanjar ese tema con Ecuador ha sido histórico, pero la guerra en sí no la ganamos, ¿verdad? Yo creo, como te digo, que la parte operativa sí la ganamos. Creo que con los partes que recibíamos nosotros en las acciones, digamos, directas, las ganábamos nosotros. Eso no había ninguna duda. Lo que hubo fue, en el término de apoyo político a la Fuerza Armada, obviamente un descuido, de tal manera que en un tiempo muy corto nos destruyeron varias aeronaves que afectaba el apoyo logístico a las fuerzas que estaban al pie, digamos, de la trinchera, como se dice, ¿no? Sin comida y sin suministros por mucho tiempo, ¿no? Y hubo mucha desorganización, y eso deben responder, pues, justamente los responsables que conducieron las operaciones, porque no solamente una operación se conduce desde el punto de vista operativo, sino desde el punto de vista logístico. Debe haber el ordenamiento para que el soldado tenga asegurado el avituallamiento, los víveres. Y tú has estado allá, tú sabes que se armó un despelote. Fue una catástrofe, ¿no? Y desde el punto de vista de atención a los heridos también lo fue, ¿no? Así es. Pero lo importante es rescatar lo positivo. Lo positivo fue el valor de los soldados. Yo te digo una anécdota. En el Milagro se hacían colas de voluntarios para ir al conflicto. Y había un poco más, había que ponerles un escáner, un detector de mentiras, porque había muchachos que decían, tengo 18 años y tenían 16, tenían 15 años y querían irse al conflicto. Había que detener a la gente, ¿no? Sí, eso es verdad. Y yo no sé si eso pasó con la clase política. Yo no estoy seguro que la clase política haya vivido el conflicto como lo vivió el pueblo peruano. En Lima no se vivió. Eso creo que hay que ser bien claros. Los limeños ni cuenta nos dimos de que había guerra. Tenemos que hacer una primera